Hoy voy a hacer helado de uva chinche. La uva chinche también se la conoce como parra brava o labrusca. Su nombre científico es Vitis labrusca. Personalmente es una variedad de uva que me encanta. La uva chinche tiene un sabor original, único. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Comercialmente no se consigue en el lugar donde yo vivo, pero sí se consigue a través de otros huerteros que la cultivan. Gracias a la huertera que me regaló unos frutitos de uva chinche, voy a hacer un helado loco. Ya tengo preparados los frutos. ¿Qué hice? Ya retiré la piel, también llamada ollejo, y además les retiré las semillitas. Lo único que voy a hacer ahora es procesar esto y continuamos. Bueno, por acá ya tenemos los dos ingredientes que vamos a mezclar. Tenemos 250 centímetros cúbicos de pulpa ya procesada de uva chinche. Y por acá tenemos crema de leche o nata como le dicen en otros países. Para esto utilizamos un pote chico de 200 mililitros. Vamos a unir los dos ingredientes a endulzar a gusto y continuamos. Listo, ya tenemos unida la pulpa de uva chinche y la crema de leche o nata. En este caso le agregué 3 cucharadas de azúcar y quedó muy bien. Ahora seguimos. Bueno, llegó un momento que me encanta. Voy a verter la mezcla dentro de la heladora. Ya estamos próximos a probar un nuevo sabor de helado loco. Vamos a ver qué tal sale. Le tengo mucha fe, como a todos los helados. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se unen los ingredientes. Este es un momento mágico donde se unen los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado. Espero que les guste, tanto como a mí hacerlo. Lo disfruto mucho. Gracias. Bueno, miren lo que quedó este helado de uva chinche. Increíble de cremoso. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara porque me está invitando, me está llamando a que lo pruebe. Bueno, como siempre que hago un helado loco, me van a encontrar bien preparado, cuchara en mano, una compotera y una buena porción de helado. Vamos a ver qué tal resultó esta nueva creación de helado loco que es el helado de uva chinche. Una uva que, como les dije al principio, no es muy comercializada. En algunos lados he visto, pero no en mi zona, donde yo vivo, no. A mí me encanta personalmente. Esta es de las frutas que amás u odias. Hay gente que le gusta y gente que no. Yo estoy del lado de los que les gusta, y mucho, me encanta. Bueno, voy a probar el helado y les cuento. Mmm, mmm. Muy bueno. Mm. No pensé que iba a estar tan bueno. Pensé que iba a estar bueno, pero digo, en el preparado, en el helado, pensé que iba a ser como cualquier otra uva. No. Mm, mm. Se diferencia, ¿ah? Al principio por ahí se parece a cualquier helado de uva, pero después, cuando va pasando por la garganta sobre todo, al final el sabor es único y original. Como la uva chinche, que es distinto a todo. Mm. Se diferencia. Le puse 3 cucharadas, pero no colmadas. Las puse bien al ras de azúcar y quedó muy bien. Noté que la uva estaba bien dulce, entonces no quise pasarme con el azúcar. Y quedó realmente increíble. Increíble. Lo recontra recomiendo este helado de uva chinche. No voy a poder parar de comer hasta el final. Como otra cucharada y le hago el resumen. Mm, mm. Terriblemente bueno. Voy a hacer el resumen final de este helado de uva chinche. Al principio se parece al helado de uva convencional, pero luego cuando va pasando por la garganta, sobre todo, cuando queda el sabor en la boca, se diferencia. Se diferencia y mucho y queda un helado original y muy rico, muy dulce, muy bueno el sabor, único y original. Vamos, que lo hagan todo el mundo que vea este video, que se contagie y lo haga. Voy a despedir por ahora, solamente por ahora. Pronto nos vamos a ver con algún otro helado loco. Es interminable e infinito la cantidad de helados que se pueden hacer, de cualquier sabor. Y sobre todo me gustan mucho con la fruta. Y si son frutas nativas, sobre todo, mejor aún. Pero bueno, esta no es una fruta nativa. Tengo helados de frutas nativas en el canal, así que quédense, los invito a ver otros helados locos.
y otros preparados que hacemos con frutas y con distintas materias primas. Bueno, me despido hasta la próxima, pero no sin antes pedirles que se suscriban al canal, que le pongan me gusta al video si les gustó y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias a todos por el apoyo. Chau, 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 chau. Chau.